julio cerró con cifras alentadoras en cuanto a gestión de recaudación tributaria, al reflejar un 25% de crecimiento en relación al mismo mes del año anterior. Así lo dio a conocer esta semana el Servicio de Rentas Internas y hoy nos acompaña su directora Marisol Andrade, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Liz. Un buen día para todos quienes nos están escuchando en este momento. Como usted dice, esas cifras son alentadoras, son buenas noticias para el país. Hablamos de 1.100 millones de dólares, es la cifra que ustedes han dado a conocer como recaudación tributaria al cerrar julio del 2021, un incremento del 25% en relación a julio del 2020, pero en total, de enero hasta ese mes, son 8.000 millones de dólares de recaudación. ¿Qué pudo incidir o qué marca el hecho de que se haya mejorado sustancialmente en ese porcentaje la recaudación en comparación al año pasado? Sí, Liz, en el acumulado, como usted bien menciona, son 8.090 millones recaudados. Eso refleja un crecimiento del 12% respecto a enero-julio del 2020 y es resultado de una combinación de ¿qué? Por un lado, la reactivación económica. Todos los ecuatorianos sentimos que vamos saliendo, que se va reactivando la economía, a pesar de que todavía debemos cuidarnos mucho por la pandemia. Pero por otro lado, decía una combinación. ¿Cuál es el segundo componente? Las acciones de control del Servicio de Rentas Internas. Esas acciones de control y de cobro tan necesarias. ¿Por qué? Porque hay contribuyentes que no cumplen oportunamente, declaran pero no pagan, por ejemplo, o declaran pero no con las cifras reales que acompañan a su actividad. Por ello, en lo que va del año, se han recaudado por acciones de cobro, es decir, coactiva y cualquier acción preventiva, persuasiva, alrededor de 480 millones de dólares. Si vemos esa cifra, es una cifra importante que tiene su participación dentro de la recaudación total. Y por el lado de las acciones de control son alrededor de 500 millones que se han ido generando, de los cuales una parte ha sido ya cancelada por el contribuyente y otra parte, como le asiste la norma, ha impugnado en las diferentes sedes, sea en la sede administrativa o judicial, respecto a los conceptos que no está de acuerdo, y como decía, la norma le asiste. Bueno, ahí son casi 1.000 millones de dólares entre esos dos rubros que usted ha mencionado, pero hablamos de hasta julio un total de 8.090 millones. ¿Cuánto aporta en eso, por ejemplo, la recaudación por el IVA? ¿Ha marcado también un incremento en relación al periodo del año pasado? Sí, Liz, el incremento del IVA en lo que va de los 7 primeros meses marca refleja un crecimiento del 18%. Vemos cómo el IVA, especialmente durante los últimos meses, de manera particular junio y julio, ha tenido un crecimiento considerable. Vemos que en junio, por ejemplo, tuvo un crecimiento de alrededor del 25%. Eso viene derivado directamente de la actividad económica, pero también de algunas acciones de control en las cuales se ve reflejada la participación de la Administración Tributaria en el pago oportuno de esos valores percibidos en retenciones, por ejemplo, del contribuyente que no hizo en su momento y que la administración está día a día generando justamente esas acciones. Liz, le comento, desde mayo de este año tenemos ya la Dirección de Grandes Contribuyentes, una práctica internacional exitosa en otros países. Ahora la tenemos ya en el Ecuador y eso es importante que la ciudadanía sepa, porque esta Dirección de Grandes lo que nos permite es fortalecer el control a ese grupo de grandes contribuyentes en el país. Y antes de ampliar ya ese tema o introducirnos en detalles sobre eso, sí quería como que ir viendo todavía detalladamente cuánto aporta cada uno de los elementos importantes en recaudación. Usted mencionaba lo del IVA en junio y julio. Sin duda parecería que la vacunación influye también, son los meses en que se ha vacunado con mayor agilidad también, y que eso marca también un punto de incidencia en esa reactivación, ¿no? Pero y el impuesto a la renta, que también tiene su rubro importante dentro de esta recaudación. Sí, los dos impuestos más importantes que tienen mayor participación son el IVA y la renta en el orden que le menciono. En respecto al impuesto a la renta, tiene un crecimiento del 9% en estos 7 primeros meses, considerando aún, Liz, que el año anterior ya se anticipó un valor. Recordemos que en septiembre del año 2020, mediante decreto, se dispuso el pago anticipado de renta de los grandes contribuyentes que tuvieron utilidades. Ese valor de los 260 millones ya ingresó el año anterior y aún cuando ese valor ingresó el año anterior y ya no se vio reflejado en flujo en este año 2021, el impuesto a la renta también refleja un crecimiento del 8%. Ahora, así cierra el primer semestre prácticamente de este año. Con esas cifras, ¿cómo se proyectan a que se dé este segundo semestre y ya concluir el 2021? Sí, todos los objetivos, las acciones, los planes de la Administración Tributaria están enfocados para que este año 2021 cerremos con aproximadamente 13.300 millones de dólares.
En ello está apalancado por el lado de la simplificación varios servicios en línea que estamos poniendo a disposición de la ciudadanía para que sea más fácil cumplir, y también por el otro lado de las acciones de control. Siempre seré enfática en decir, esa lucha contra la evasión, le hemos escuchado al presidente de la República decir, ese va a ser mi legado, la lucha contra la evasión, cobrar a todos los que correspondan, el que más tiene sea el que más pague. En ese camino estamos, y frente a ello, pues relacionado a la creación de la Dirección de Grandes Contribuyentes que le había comentado, y algunas otras acciones como los intercambios de información con otros países y demás, que nos permiten avanzar justamente en ese camino de la lucha contra la evasión y el fraude fiscal. Ahora, pero ya en el día a día, esos grandes contribuyentes, como ustedes lo mencionan, son más de 700, tengo entendido esa cifra, vienen a traducirse en el 50% de esa recaudación. ¿Cómo realmente se avanza, ¿no?, en ese trabajo de poder recaudar a través del cobro, de evitar la evasión en ese sentido? ¿Qué tan sencillo, qué tan complicado ha sido? Y se lo pregunto porque incluso revisaba una publicación del Foro Global donde se pone al país como un referente líder en la región en temas de control de evasión tributaria. Pero hay este gran desafío, ¿no?, que son estos grandes contribuyentes, como los llaman, que tienen sus deudas y a los que todavía pues hay que seguir acciones y ejecutar un trabajo ahí permanente. Sí, Liz, usted está muy bien informada. Efectivamente, Foro Global en algunas comunicaciones y publicaciones pues ha dado cuenta de que el Ecuador ha avanzado a pasos gigantes respecto a los diferentes estándares internacionales que debíamos adoptarlos dentro de ese compromiso de ser parte de Foro, de habernos adherido a la CAM y demás. Y frente a ello, la tarea no es fácil. La tarea es complicada, es compleja, es del día a día, frente a estos compromisos internacionales adquiridos de los estándares, la seguridad física de la información y demás, y a la par, justamente, tener un equipo especializado para avanzar en el control de los grandes. Porque cuando vemos la segmentación de los pequeños, los medianos y los grandes, las tramas de evasión que pueden existir en los pequeños es totalmente diferente a la trama de los grandes. Por ello, nuestra tarea, nuestros planes son focalizados a cada uno de los segmentos con el mismo objetivo: lucha contra la evasión, recuperar valores, tener mayor recaudación, pero con diferentes estrategias que nos permitan avanzar justamente en este camino. Y uno de las herramientas potentes que la OECD ha dado cuenta justamente es de este tema de ser parte del foro, habernos adherido a la CAM. Lo hicimos, la ratificación y todo lo demás, de menos de un año, y eso es lo que reconoce justamente Foro Global y menciona esa lucha que hemos tenido, a pesar de haber estado en la pandemia, pues telemáticamente fuimos cumpliendo con cada uno de los hitos y estamos en ese camino para poder lograr en el menor tiempo posible el primer intercambio de información con más de 130 países del mundo. Ahora, esta unidad administrativa especializada de la que usted habla, que tiene como función principal las tareas de recaudación, de fiscalización, también de dar ese seguimiento y acompañamiento de los temas jurídicos relacionados con, como digo, el manejo, el cobro de estos grandes contribuyentes, se creó hace 3 meses. En este periodo de tiempo, ¿cómo usted evalúa la gestión ya palpable, quizás en cifras, ¿no? ¿Cuánto se ha logrado avanzar en estos primeros meses de camino, desde que fue, como digo, concebida y ya pues creada una unidad específicamente para eso? Sí, Liz, si bien puede ser muy pronto para hacer una evaluación de los resultados, con lo que se ha avanzado durante este tiempo vemos que se ha recuperado cartera de los grandes a través de esta dirección. También se han ido notificando ya las actas definitivas, es decir, de un proceso de control. Se han leído actas borrador. En ese camino han habido contribuyentes que han aceptado los valores determinados por la administración, han cancelado. Vemos cómo ese gran objetivo que fue tener un alcance nacional, pero estar dentro de una sola dirección solamente de grandes, va dando sus frutos en aceptación de glosos por parte de los contribuyentes, en una seguridad del contribuyente de saber que el criterio que están teniendo en esta dirección de grandes contribuyentes es el mismo si el contribuyente es de la ciudad X, Y, Z, el criterio es el mismo. La especialidad de los contribuyentes y de los funcionarios ha llegado a ese equilibrio y con ello vamos avanzando. Usted decía la asistencia, los procesos jurídicos, exactamente, todo aquello está confluido dentro de esta dirección para que el tratamiento sea transversal en los diferentes procesos de la administración. Yo se lo preguntaba porque precisamente hace unos días, esta semana, el presidente Guillermo Lasso decía: esperamos que el Servicio de Rentas Internas nos cuente quiénes no pagan, que se transparente esa información, ¿no? Y que se pueda conocer quiénes realmente son los que se mantienen en una deuda
con el Estado en ese sentido. Si yo en este momento quiero saber cuánto ha pagado de impuestos Marisol Andrade o Liz o cualquier otra persona, puedo ingresar a la aplicación del Servicio de Rentas Internas, a la aplicación del celular o a la página. El código nos dispone el Servicio de Rentas Internas de publicar aquellos valores pagados o no pagados. En este momento usted encuentra con la cédula, con los nombres y apellidos, encuentra el valor que ha pagado. Como le decía, me pongo de ejemplo, Marisol Andrade durante los últimos años por impuesto a la renta. Yo también, y creo que todos los ecuatorianos escuchamos al presidente mencionar justamente aquello, que el Servicio de Rentas Internas fortalezca sus procesos de control y sobre aquello pues se vaya atacando a aquellos contribuyentes que no pagan los impuestos o, yo decía al inicio, declaran pero no declaran su realidad. Hay una sobreestimación de los costos, los ingresos no están totalmente declarados y en esa combinación pues le están afectando al Estado, están dejando de pagar impuestos y esa es la lucha, esa es la tarea diaria, compleja, difícil, pero en ese camino estamos embarcados. Yo decía, hay ocasiones en las cuales nos han dicho, este contribuyente no paga, el otro no paga, en algunos casos cobertura, materialidad, pero en otros casos también porque la información no estaba disponible. Ahora estamos apalancados justamente en este intercambio, decía, de Foro Global, también en el acuerdo que se firmó en abril con Estados Unidos. Esperemos que finalice ya ese proceso de ratificación del convenio. Es un instrumento internacional, debe pasar por algunos espacios y ahí tener también información importantísima para que el Servicio de Rentas Internas pueda fortalecer sus procesos y el Ecuador pueda tener mayores recursos para el presupuesto del Estado. Pero concretamente ese apoyo internacional, el hecho de que se concrete, que se dé paso a eso que ustedes esperan, que lo acaba de mencionar, ya ¿en qué se va a traducir? ¿En qué resultado? ¿En qué se va a traducir? En tener información de cuentas financieras de ecuatorianos en el resto del mundo, que ahora no lo tenemos. Tenemos información local, información que tienen los ecuatorianos dentro del territorio nacional. Pero si mañana, y muchas personas cuando conversamos dicen aquello, hay ecuatorianos que tienen cuentas en Estados Unidos, tienen en X, Y, Z países. Nosotros no teníamos esa información y justamente para ello nos hemos preparado, hemos ido avanzando. Somos uno de los pocos países de América que tiene firmado un acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos. Ha sido un proceso que nos llevó año y medio aproximadamente, la negociación, el acuerdo, pero finalmente se firmó y ahora estamos en el proceso de ratificación. Esa información de las cuentas financieras, Liz, es valiosísima para nosotros poder fortalecer aún más nuestros controles, tener esa fuente de información que no la teníamos y pues determinar aquellos impuestos que no se han podido cancelar oportunamente por parte de los contribuyentes. Esa es la lucha contra la evasión. Recordemos que el no pagar los impuestos, o pagar en menor cuantía los impuestos son delitos que están tipificados y que además de los valores que deben cancelar, pues también implica un posible delito de defraudación tributaria. Lucha contra la evasión y transparencia en la gestión de recaudación. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Con mucho gusto, Liz. Estamos a las órdenes del país para informar de estos temas tan importantes para el ecuatoriano en general. Que tenga un buen día.